ser el anfitrión. Pero bueno, me parece que siguiendo un poco también lo que señalaba Freud, me parece que también lo que señala Lacan, de que hay que escucharlas. Así que vamos a tener el gusto de escuchar a dos psicoanalistas hablando de violencia hacia lo femenino. Y en principio, bueno, para que empecemos por ahí en ese punto, por ahí es un tema o algo que tiene bastante tratamiento, que se escucha mucho, pero por lo general uno escucha violencia de género, bueno, más, digamos, ligado a ese término, ¿no? Y cuando nosotros hablábamos del título para esta actividad, habíamos puesto violencia hacia lo femenino. Les doy la palabra, no sé, Agus, Ana, quien quiere arrancar. ¿Qué es esto, digamos? Si lo femenino es lo mismo que el género, si es distinto, cómo lo lee cada una, si quieren empezar por ahí. Ayagu se quedó congelada, me parece. Ay, no me digas. No, dale, ahí se las ve bien. Dale, Anita, dale, arranca. Bueno, sí, por ahí es una primera distinción importante, ubicar de qué se habla en psicoanálisis cuando hablamos de lo femenino, que es re complejo, ¿no?, de entrada para plantearlo, pero sí diferencia de género, digamos, y la cuestión del género en el último tiempo, en los últimos años, la crítica a los géneros y al binarismo de los géneros, que son construcciones culturales de masculino, de femenino, y que se plantea generar la violencia de género justamente yendo a lo que sería el género femenino, ¿no?, o hacia las mujeres. En psicoanálisis, cuando hablamos de lo femenino, hablamos de otra cuestión. Lacan lo plantea como lo hétero para los dos sexos, digamos, tanto para hombres como para mujeres. Lo hétero en tanto lo que queda por fuera de la palabra, digamos. Lo femenino tiene que ver con algo inconmensurable, con algo que queda por fuera de la lógica significante, de la lógica fálica, de lo contabilizable, tiene que ver con lo enigmático, y todos tenemos que lidiar con eso, digamos, tanto hombres como mujeres, y genera rechazo, justamente porque es aquello de lo que no se puede dar un sentido. Sí, me parece que también es importante ubicar que si bien tanto hombres como mujeres tienen que lidiar con esto, digamos, las mujeres tienen otro acercamiento, o tendrían otro acercamiento a lo femenino, al no estar tan, si se quiere, agarradas de la lógica fálica como los hombres. Eso es un supuesto, ¿no? Pero más con el semblante de la virilidad, digamos, ¿no?, o del macho, que un poco tiene que ver con ese ideal de poder contabilizarlo todo, de poder decirlo todo, o de la potencia, del poder, y que les resulta complicado, o eso es una de las hipótesis, me parece que podemos tener, vérselas con lo femenino de ellas, y que en esta época, me parece que, bueno, esto estuvimos hablando con Agus estos días, y un poco lo que vamos a abordar, hay otra presencia o otro modo de hacer en la época con lo femenino, y parece que si bien eso tiene consecuencias que están buenas, también tiene la consecuencia de que la violencia es mucho más feroz. Ahí voy a agregar algo a esto que Anita dice, Dale. con lo que estoy de acuerdo, y es que entonces, como consecuencia de esto que plantea Anita, de que lo femenino es lo enigmático, lo otro, lo que no tiene representación, para lo que no hay palabra, en ese sentido el psicoanálisis se despega para siempre. Para pensar lo femenino se despega de lo biológico, por un lado, o sea, nacer con un cuerpo hembra,
biológico, digamos, no tiene nada que ver con lo femenino en ese punto, y se despega también de la idea de género como mera construcción, digamos que lo femenino no es solo una construcción social como por ahí está pensada el género, ¿no es cierto? Sino que más bien es eso con lo que cada sujeto hablante, cada ser hablante se las tiene que ver como lo enigmático que nos habita a las mujeres, pero también a los hombres, digamos, como es eso que nos habita para lo que no tenemos mucha palabra, que es siempre un enigma para cada sujeto, y que sobre todo en las mujeres o quienes están en posición femenina, implica tener que inventarse un ser, digamos, tener que responder esa pregunta de qué es ser una mujer. Es un trabajo que, bueno, que cada mujer tiene que hacer una por una, más allá de que los discursos de género y los feminismos han tomado un protagonismo social enorme. Pero eso, por un lado, digamos, como decía Anita, lo celebramos y está buenísimo, por ahí tiene un retorno muy violento, ya vamos a hablar de eso, pero tampoco eso quita que cada mujer tenga que hacer un trabajo, digamos, para responder esta pregunta de qué es ser una mujer. Y esa respuesta es siempre singular, única. Digamos, un poco a ver si retomo más o menos lo que van diciendo. Por lo menos uno podría decir, bueno, hay en principio un par de lógicas, ¿no? Algo más del orden ligado a, como ustedes decían, lo fálico entendido a cierto semblante, a cierta lógica, a cierto posicionamiento, a cierto discurso, ¿sí? Y digamos que está más, si se quiere, en relación a determinados ideales, que son más aprensibles, digamos, en la época, y hay una complicación, pareciera, desde el lado de lo femenino, ¿sí? En esto que van diciendo. Díganme si las voy siguiendo bien, más del lado de esto de lo femenino, que así como encontramos de un lado por ahí ciertos ideales o ciertos rasgos que uno puede tomar más fácilmente, lo femenino aparece como un enigma, y un enigma que, bueno, como todo enigma, digamos, pareciera que en algún punto hay que resolverlo, o hay que, a ver, no digo hay que resolverlo, pero que plantea o cierto modo de hacer con eso, ¿no? Como mínimo un interrogante, ¿no? En el punto, digo, que ustedes dicen, bueno, esto es enigmático, alguien se encuentra con esto, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué hago? Creo que ahí hay como, también podríamos diferenciar en la Dale. posición masculina, digamos, la pregunta es más bien qué quiere una mujer, ¿no? Bien. Y del lado femenino es más bien qué es ser una mujer. Bien. Esa pregunta de qué es ser una mujer me parece que más allá de que los discursos de la época van delineando, contorneando un modo de ser mujer en el siglo XXI, digamos, no quita que cada mujer tenga que armar su propia respuesta singular, única, tomando, por supuesto, del discurso de la época algunos, lo que nosotros decimos, algunos semblantes, algunos significantes, algunas palabras, algunos modos de ser, ¿no? Claramente desde lo social lo que se ofrece hoy como un modo de ser mujer no es lo mismo que en la época victoriana. Claro. Está ese escenario en donde las mujeres y los hombres nos constituimos como sujetos, como personas. Pero más allá de eso que se ofrece desde lo social, también está ese trabajo que cada ser hablante hace para darse una respuesta a esto. Bien. ¿No? Bien. A Chicas, mí me parece sí, igual, porque un poco esto cuando hablamos de como las ofertas de los discursos de la época, o de ideales, o de semblantes, el psicoanálisis siempre hace, ¿no? O desde el psicoanálisis hacemos la salvedad que lo singular pasa por otro lado, digamos, ¿no? O esto de que lo ideológico tiene un límite que es el fantasma de cada uno, o cómo cada uno se las arregla con lo propio. Sin embargo,
que también lo estuvimos charlando estos días, a mí me parece, y que nos debemos desde el psicoanálisis esa pregunta, por la incidencia de los movimientos feministas, entre otros, pero digo de la época, que no tiene, para mí, ¿no? Esto es no tiene solo que ver con una cuestión de ideales o de semblantes, quizás, sino que hay otra oferta de significantes para nombrar lo imposible de la sexualidad, por ejemplo, ¿no? Digo, eso que también pensábamos con Agus en esta tesis lacaniana de que lo inconsciente es lo político, que cuando Lacan plantea que lo inconsciente es lo político, lo que plantea es que el inconsciente es extrasindividual, ¿no? Y que eso no es, digamos, abolir con lo singular, pero que hay algo de lo transindividual. ¿Cómo? ¿Alguien habló? No, que hay algo de lo transindividual y de los significantes de cada época que hacen a lo más primitivo, a las posibilidades de las insignias más primitivas, si se quiere, de un sujeto. Me parece a mí que, digamos, pensar en la época como la época del no todo, o de... como la época del no todo, o como, bueno, esto de la caída del amo, y que hay una pluralidad y no ya una verdad, como en la época más clásica del nombre del padre, digamos, hay movimientos de época que hacen a cuestiones estructurales. Me parece, si tomamos esta idea de lo transindividual del inconsciente, eso hace mella, digamos, ¿no? Podemos pensar en las formas de constituirse los cuerpos y las subjetividades. De hecho, que ya no sea la norma hombre, mujer, heterosexualidad, ¿no? Que haya posibilidades de nombrarse en relación al sexo de múltiples maneras, que me parece que sí, también hay, digamos, como el riesgo de pensar que, como está esa multiplicidad de ofertas, hay un modo de nombrar, ¿no? O sea, o de identificar el semblante y el sexo, digamos, ¿no? Yo me puedo nombrar con tal elección y eso queda cerrado, y eso es de nuevo la lógica fálica, me parece, ¿no? Claro. Sí, un poco lo que hablábamos con Anita es que tomábamos esta frase de Lacan del 67 que decía, el inconsciente es la política, ¿no? Entonces pensamos en esa dimensión social que tiene, digamos, el hecho de que nos constituimos en una cultura y en un tiempo determinado, y que eso por supuesto que tiene incidencias. Ahora, cada sujeto toma de la cultura y de su tiempo algunos significantes, algunas marcas de las que se apropia, y después con eso hace un trabajo que es siempre singular, que Anita lo nombra como el fantasma de cada quien, pero por ahí hay muchas personas que no son analistas. Lo que quiere decir esto es que del escenario en el que nos toca nacer y en la época en la que nos toca nacer, tenemos que constituirnos como sujetos, pero que lo que tomamos de esa época y el trabajo de singularización de esa oferta de la época es siempre único, es siempre de cada sujeto, ¿no? No sé si Anita, por ahí. Sí, ¿no? Y totalmente, por ahí pensábamos... Claro. Pensábamos justamente en la cuestión de la violencia en la época, sí, y ahí del aumento... te hago un parate ahí porque Sergio Ferreira manda su pregunta y los invito a todos, si quieren, yo tengo acá el chat, así que por ahí Agu y Ana van a ir más hablando. Si quieren ir por el chat dejando las preguntas y eso, las vamos a ir retomando y comentarios o lo que les vaya apareciendo. Sergio preguntaba justamente, retomando esto que vienen diciendo, que, bueno, hay un comentario, digamos, en relación a que en esta época la violencia hacia lo femenino se ha incrementado. Si tienen alguna respuesta del por qué o si tienen alguna hipótesis respecto de esto. Tenemos hipótesis. Bueno, dale, bien. Algunas. Dale. De ningún modo acabadas, ¿no? Pero sí, por ejemplo, una de las hipótesis que por lo menos veníamos charlando con Anita y pensando,
Obviamente que hemos tomado este tema porque este tema nos interroga a nosotras también, a nosotros, no es que tengamos las respuestas para nada. Pero me parecía o nos parecía que los movimientos feministas han venido de algún modo a subvertir un orden, que decimos subversión en vez de revolución, porque Lacan decía que revolución es armar todo un barullo para que vuelva todo al mismo lugar, y subvertir es cambiar un orden. Sí. Y cuando los lemas de los movimientos feministas dicen el patriarcado se va a caer, un poco pensamos que asistimos a un tiempo en donde eso está cayendo, claramente, ¿no? Y en ese punto pensamos en una subversión, un orden cae y vendrá otro, y lo que nos parecía es que los movimientos feministas estaban produciendo esa subversión, y que ese avance de otra lógica, escucho un ruido, ese avance de la lógica femenina, de un nuevo modo, no solamente discursivo, sino de un nuevo modo del lazo social, de un nuevo modo de manejar los cuerpos, una economía que nosotros decimos una economía de los goces también diferente, ¿no? Que ese discurso que está en el cenit social, de algún modo está reconfigurando la vida toda de los seres hablantes, a favor o en contra de los movimientos, pero eso está, y está instalado. Y por ahí pensábamos la violencia como, de algún modo, ante el avance de este cambio, de este discurso y de este movimiento, por ahí es también el avance de lo enigmático. ¿Qué quieren estas mujeres? ¿No? ¿Qué pretenden? ¿Hasta dónde van a llegar? Y por ahí creo que hay muchas personas que celebran esto y hay muchas personas que se sienten muy amenazadas porque ese cambio de lógica implica un cambio subjetivo muy grande para cada uno de nosotros. Hombres y mujeres, lo rechacemos, lo celebremos, hagamos lo que hagamos, eso está en las noticias, está en la casa, está en los barrios. ¿No? Chicas, bueno, dale. No, que quería decir algo de esto, dos cositas. Sí. Una que digo, sí, realmente es una pregunta, no pensar como hay cada vez más programas de prevención, cada vez se habla más de este tema, y lo de los femicidios es espeluznante. O sea, aumenta la violencia doméstica, nosotros, qué sé yo laburando en el juzgado, la cantidad de denuncias en los últimos años ha aumentado un montón. También porque las mujeres toman la palabra, digamos, ¿no? Pero también lo de las muertes, que es ir al cuerpo de la mujer, bueno, eso es espeluznante, digamos, y ahí no hay programa preventivo que funcione, o por lo menos que hasta ahora esté funcionando, digamos. Hay otra cosa que a mí también me hacía pensar ahora que estábamos pensando en esto, y de pensar en los casos, que nosotros, digamos, laburando en el juzgado, el grupo de psicólogos y psicólogas que trabajamos ahí, laburamos del psicoanálisis, y es tratar de hacer alguna aproximación en la intervención acotadísima que tenemos en relación, ¿no?, a las coordenadas subjetivas de esa, y siempre está esta pregunta por la implicación de esa mujer en su situación, sacándola del lugar de víctima, digamos, que es la oferta de la institución, víctima, victimario, y de nuevo la mujer en un lugar de objeto, bueno, sacarla de ahí, y eso es todo un laburo. Pero me parece que los casos de violencia más terribles, porque ahí, digamos, es todo un laburo, y nosotros lo charlamos mucho de, bueno, cómo alguien sostiene una relación X estragante, hombre-mujer, es un laburo de nuestra clínica, del psicoanálisis de siempre, pero la violencia más tremenda, me parece, hoy por hoy, es cuando las mujeres ya se separan, dicen que no, sostienen un no, hay algo de eso, de que ahí el retorno de los tipos es ir a matarlas, o sea, no digo, hay la cantidad de casos de este tipo, hay una decisión tomada, un deseo más allá de ellos, lo que sea, y algo de eso no se puede tramitar de otra manera que no sea
vía la violencia, un gran porcentaje, digo, para un porcentaje, no sé, pero no, a mí me hace pregunta eso también, digamos, ¿no? Porque decir, bueno, una cosa es alguien que sostiene una relación y eso tiene un tratamiento, Claro. y otra cosa es cuando, ¿no?, hay una decisión tomada y la respuesta es de esa ferocidad y como que todas las instituciones hacen agua ahí. Claro. Sí, por ahí también habría que, obviamente, que hay un clima de época, me parece, por un lado, y por otro lado los psicoanalistas vamos a insistir en el caso por caso, digamos, cómo para esa mujer y ese hombre se juega algo de lo tremendo en cada relación, ¿no? Sí. O sea, no dejamos, no perdemos de vista eso del caso por caso, pero la magnitud, la crueldad, que toman los casos de femicidio nos hace pensar que más allá, porque por ahí retomábamos esto porque la conversación anterior de Andy con Fede, que era sobre criminología, Fede hablaba, le preguntaban si todos los criminales son perversos o son psicóticos o no sé qué, y Fede decía, bueno, esto del caso por caso, pero los femicidios nos hacen pensar también en un escenario de época por la cantidad, por la crueldad, por la frecuencia, no sé cuántos días de cuarentena vamos y cuántos femicidios van sucediendo en estos días, en ese encuentro cuerpo a cuerpo, digamos, de los hombres y las mujeres, y esta imposibilidad, como dice Anita, de tramitar por la palabra los desencuentros que siempre va a haber y que hay en las relaciones. Sí. Pero me parece que ahí el pensar la época y pensar algunas características de la época nos sirve mucho a los analistas también, porque hay algo que tiene que ver con el caso por caso, pero pensando en esto, el inconsciente es la política, ¿no? Que es lo que decíamos al principio. Chicas, bueno, yo les voy tirando por ahí también lo que va llegando de comentarios o de preguntas que por ahí pueden retomar y ver, porque también, si bien lo ponen como preguntas, también son como esas suertes de preguntas medio hipótesis, ¿no? Dice Lubenchi, en relación a un texto de Miller que plantea que el odio apunta al ser. Claro. Y dice, tomando lo de la angustia, dice que cada mujer hoy se pregunta por su ser de mujer, puede ser que esto acreciente la violencia si se debe a algo de esto. Fede Oyola dice, siguiendo la línea de la violencia, tomando el odio, se odia de la manera particular en que el otro goza, cómo pensarlo en torno a la violencia de lo femenino. Y Soledad Bertolotti pregunta también, en relación justamente a esta última pregunta de Fede, si se puede pensar el concepto de lo éxtimo. Si van a tomar por la vía de lo éxtimo, yo les diría que hagan alguna aclaración de qué es lo que entienden por éxtimo. No, quiero tomar esto que Fede dice, como por eso habíamos pensado este título de la violencia hacia lo femenino y no hacia la mujer o de género, ¿no es cierto? Es lo que decíamos al principio. Lo femenino como lo otro, como lo hétero, como lo radicalmente otro, que no comprendo, que no entiendo, que es un enorme agujero en el saber, digamos, ¿no? Entonces, en esa misma línea se pueden pensar, por eso Fede decía esto, que por ahí para los que no son analistas no es tan claro, como otro modo de goce, otro modo de vivir, otro modo de sentir, otro modo de manejarse con el cuerpo, con las amigas, con la vida, con el deseo, ¿no? Sí. También se puede pensar eso mismo en el odio racial, en el odio de clase, fruta la forma en la que el otro vive. A todos lamentablemente todos tenemos, como decía, una vez lo escuché decir a León Gieco, que todos tenemos como un enano fascista adentro, que algunos tratamos de mantener a raya, y odiamos la música fuerte del otro, la forma en la que el otro se divierte, ¿no? Se puede pensar como esa violencia hacia la forma de gozar del otro, no solamente con el tema de la violencia hacia lo femenino. Pensamos lo femenino en ese punto como lo otro, como lo distinto. No me voy a meter con lo éxtimo porque me parece que... Se lo dejamos a Sole.
En el libro de Gaby Camali, ella ahí plantea, me parece que lo toma de Lacan, ahora no me acuerdo, pero que la segregación a lo femenino, al goce femenino, es la madre de todas las segregaciones, digamos. Exacto. Que siempre Eso. hubo segregación en los seres humanos, pero que como la base de ese odio, ese rechazo odioso al otro, es el rechazo a lo femenino como el modo singular en que el otro goza y del que nada sé, y de que, o sea, uno no sabe sobre ese goce del otro ni sobre el propio, Claro. ¿no? Uh-huh. Y eso Sí. ha Bueno, llevado lo íntimo es un poco eso, sí. digo, lo más íntimo y lo más ajeno, porque hay algo del propio goce de lo que uno nada Lo sabe. femenino que a uno lo habita. Eso. Claro, exacto. Y sí, por eso digo, si bien es para hombres y mujeres, Claro. Sí, Lacan plantea que las mujeres tienen otra forma de arreglárselas con eso. De hecho, a mí me parecía también que estaba bueno tomar que Freud, cuando plantea las salidas del Edipo, bueno, Freud se lo ha tildado de machirulo y de fálico y demás. Y hay algo que es cierto, digamos, que las salidas del Edipo de la mujer para Freud son por el lado de lo fálico, es por el lado de la maternidad, por el lado de la histeria. Y Lacan, digo que en esto es también acorde a la época, plantea que lo femenino no tiene nada que ver con eso, no solo que hay otras salidas, sino que lo femenino justamente no es la maternidad ni es la histeria, digamos, ¿no? Uh-huh. Y me parece que en esto también de pensar la época y cómo esto se mete en lo doméstico, en las casas y en cada uno, cómo escuchamos que las mujeres hoy se animan a no ser todas madres, ¿no? Uh-huh. No es del mismo modo que en otras épocas, Sí. aunque hay algo de eso que resiste. Y eso también genera, me parece, o sea, es uno de las cuestiones que a los tipos, hablo de los tipos, ¿no? Pero hablo de la casuística del juzgado, digamos. Sí. Y cuando alguien está en esa posición de violento, porque no todos los denunciados son violentos, Uh-huh. ni mucho menos, pero cuando alguien está en esa posición, que la mujer de repente quiera algo más que ser madre, es insoportable. Sí. O ser Es nombrada esposa. puta, eso es muy, ¿no? Como, bueno, esos nombres fálicos de nuevo para tratar de explicar eso. Sí. Ahora, en ese punto, Pero, digo, no me acuerdo. retomando un poco digo esto y leo porque están lloviendo comentarios y preguntas y todo. Ay, no se puede abrir, ¿no? Algunos... Digo, a ver, un poco siguiendo, ¿no? lo que vos decías, Ana, en algún punto en estos casos, ¿no? En los que, bueno, una mujer dice que no y sostiene ese no en acto, ¿no? Y ocurre, bueno, un feminicidio, un acto de violencia, algo de esto, ¿no? Un poco parecida a la tesis de Lacan, ¿no? Ahí donde el mundo de lo simbólico, el mundo de las palabras, decae, ¿no? Bueno, lo que le sigue a eso es el accionar sobre el cuerpo, es la acción, es la violencia, ¿no? Digo, ¿cómo pensar, digamos, determinadas estrategias en relación a eso, ¿no? ¿Cómo trabajan ustedes? ¿Cómo lo piensan? Sobre todo porque, bueno, digo, que un poco era lo que habíamos hablado con Fede la semana pasada, uno dice, bueno, el psicoanálisis respecto a programas de prevención, yo la verdad que me suena, digo, no digo lo que no se puede hacer, lo que digo es que no sé bien cómo sería eso, ¿no? Pero digo, ¿qué propuestas sí, por ejemplo, podría haber desde el psicoanálisis en relación, qué sé yo, no sé, a cuestiones políticas o de estrategias de esto que ocurre, digamos, que ocurre en la época, ¿sí? Esto yo.
les leo un poquito lo que van comentando y preguntas que pueden ir tomando o no, o lo que quieran. Edgar Salina pregunta cuál es la diferenciación entre mujeres y lo femenino, y cómo se ve la violencia a lo femenino en los hombres que se posicionan del lado femenino. A mí un poco lo que me suena esto es pensando, por ejemplo, en lo queer, por ejemplo, ¿no? Me suena algo de eso. Ustedes dirán. Mariela Lorenzi dice, se odia en el otro el modo singular de gozar porque eso es amenazante, porque eso mismo es desconocido, pero íntimamente propio, ¿sí? Esto que decíamos, bueno, lo femenino que a cada uno lo habita. Bueno, aparece el nombre desde el celular, no sé quién es, pero rasgo de la época, la segregación, como un rasgo propio de esta época. Yo después quiero tomar algo con respecto a eso. Dale, ahí termino esto, hay un comentario más, dice Isabel, llama mucho la atención, uy, se me fue, ahí Jorge, Isabel, entonces llama mucho la atención la forma que se dan los feminicidios, donde el acto feminicida es sin límite para el sujeto que lo hace, a la vista de los otros, o sea que la ley no hace mella hasta el punto en que no se preserva de ser atrapado y encarcelado. Pienso que hay algo del ser involucrado en ese acto para el femicida, en su ser el que está en juego. Entonces hay algo de eso que está forcluido en los dispositivos institucionales que intervienen sobre la violencia y que los hace ineficaces. Esa era una pregunta. Y el último que entró de Jorge, cómo pensar en la casuística judicial, donde el inicio en muchos momentos de violencia son a partir de la maternidad, cómo lo piensan, desde una posición más fálica o en tanto gozando de sus objetos a los hijos, cómo lo piensan ustedes. Bueno, lo que quieran. Hay una variedad ahí de cosas. No, quería tomarlo de la segregación porque es un tema sobre el que también habíamos hablado con Anita, ¿no? Vivimos en una época muy tentada por la segregación, por segregar todo lo que no entra, todo lo que no nos gusta, todo lo que nos resulta extraño, ajeno, hetero, ¿no? Es una tentación muy grande de la época, incluso de los discursos progres, digamos. O sea, los progres también segregamos a los que suponemos no progres. ¿No? Entonces, todos creemos que tenemos razón. A los gorilas. Esto digo, a los gorilas, a los K, a los anti-K, bueno, toda esta cuestión de las grietas y demás, nos tienta mucho. Es un fenómeno, digamos, que el psicoanálisis lo lee también desde la época, la caída de las regulaciones, de las leyes, de los grandes discursos que regulaban la vida, genera un poco eso. Y habíamos estado hablando también porque teníamos como la idea de pensar la violencia hacia lo femenino y 3 tratamientos diferentes sobre ese tema. Uno era el jurídico, que un poco Anita estuvo hablando de eso, otro era el del psicoanálisis, que hacemos los analistas que pensamos de eso, y otro era el mediático. Los medios de comunicación o de incomunicación tienen un rol muy grande en nuestro tiempo. Y habíamos pensado en cómo se muestran las noticias, en las noticias los femicidios, y qué mujeres van contorneando esos discursos, qué mujeres van produciendo también esos discursos, y qué hombres, ¿no? Y si bien me parece que hay que hablar como de los feminismos, por ahí decíamos con Anita que hay por momentos ciertos sectores del feminismo van contorneando un hombre como no castrado, un hombre súper potente, un hombre que sabe lo que hace lo que quiere, que violenta a una mujer por pura cosa yoica, digamos, porque quiere. Y nos parecía que es seguir reforzando también la idea de un hombre completo, un hombre consistente, ¿no? Seguir empoderando una figura de un tipo, el macho, malo, ¿no? Y que por ahí ese mismo tratamiento, creo que Segato también lo decía, ¿no? Que el mismo tratamiento que hacen los medios sobre los femicidios,
por un lado, tientan la segregación, es decir, segregamos a los tipos, los escrachamos en las redes sociales y demás, y por otro lado siguen pintando un tipo súper potente, ¿no? Eso es algo que habíamos estado hablando. Y por otro lado, bueno, la víctima que se lo merece, porque no sé, porque salía a tal hora, porque se vestía así, como que también hoy los medios ocupan un lugar muy clave para pensar eso, y una cosita más. Y que por ahí también los medios también quedan como muy pegados a lo que quieren mostrar de los movimientos feministas, por ejemplo, como estas minas que marchan, que se sacan la remera en la catedral, que ensucian la plaza, y nunca muestran ese costado de los movimientos feministas que tiene que ver con una lógica diferente de construir y de ejercer poder y de organizarse, ¿no? Le decía yo a Anita que a mí me había llamado mucho la atención el año pasado que al mismo tiempo que se sucedía el debate presidencial en una universidad con 6 tipos de traje y corbata en atriles y con micrófonos diciendo que sabían lo que había que hacer y que lo que decía el otro estaba mal, al mismo tiempo se sucedía el Encuentro Nacional de Mujeres en La Plata, creo que era. Y en La Plata. Mostrando un modo de construcción, una lógica de funcionamiento absolutamente diferente. Una lógica de talleres, una lógica, pareciera un acto, un modo de construcción y de lazo radicalmente otro, ¿no? Radicalmente eso. Sí, es muy interesante cómo digo, ahí vamos, Anita, pero digo, cómo cada vez que empezamos a tocar algo de lo femenino y eso, vamos, digamos, al punto de una lógica distinta, ¿no? Digo, me resulta llamativo e interesante, digamos, esto de cómo lo van pensando, ¿no? A algo más del orden, no ligado al género, o al ser, ¿no? Sino más como algo de orden de una lógica de hacer algo. ¿Sí? Un saber hacer femenino, digamos, eso es lo que eso. Un saber hacer ahí, con la política incluso, ¿no? Pero distinto, un modo otro. Pero además no solo a grandes escalas. En cada barrio, hablábamos con Anita de eso, en cada barrio, las mujeres organizándose en los comedores, en las clases de apoyo escolar, una lógica de los grupos de mujeres. Nosotros también, que por ahí, esto que decimos de la prevención, como discurso pareciera que no funciona, pero desde programas de prevención se arman cosas, esto en los barrios, y alternativas, otras para las mujeres, que tienen un efecto re fuerte. Digo, eso como lo escuchás después cuando alguien viene ya habiendo hecho un recorrido o habiéndose encontrado con alguien que pudo alojar algo de lo que le pasaba, escuchar, la escucha, que eso es otra cosa, eso es otra lógica, digo, y ahí pasan cosas que qué sé yo, que por ahí, a mí siempre me parece que desde el psicoanálisis estamos como al borde de pecar la tenemos re clara, y pasa otra cosa que ni sabemos qué pasa, ¿no? Sí. Igual quería agregar algo respecto de lo del tratamiento y el tratamiento en lo jurídico, y que es también retomar en donde vuelve la apuesta y el amor por el psicoanálisis, digamos, que es en acto, me parece, porque el tratamiento que hace lo jurídico de las situaciones de violencia, hoy por hoy, es la tendencia a la protocolización, es protocolizar, ¿no? Es como, nosotros estamos todo el tiempo en una puja para salir de ese periodo institucional que es atender en menos tiempo, llenar ítems, hacer un informe chiquitito y poner código A, B o C según el riesgo de la situación, y lo singular y el caso por caso
afuera de eso. Claro. Yo tengo la suerte de que laburo en un equipo en el que todos tenemos otra forma de pensar y resistimos y laburamos de otra manera. Pero digo, eso sí me parece que ahí habilitar al caso por caso y que es un aporte y una apuesta del psicoanálisis que hace que se pueda producir otra cosa. Digamos, bueno, después a veces sucede, a veces no, en algunas entrevistas sucede, en otras no, el juez le da pelota o no le da pelota. Digo, pero sí que ese abordaje que es para todos, es esto que hace agua y que las situaciones son cada vez más, claro, me parece. Chicas, les sigo leyendo, porque si no se amontona todo. Adriana dice, siguiendo, bueno, esto que decíamos, lo femenino que habita en cada uno, ampliamos el concepto de lo femenino, perfecto, entendible, fundamentalmente desde el psicoanálisis. Sin embargo, son mujeres, ¿no? Lo pone entre comillas, son mujeres a las que se asesinan. Los femicidios como fenómeno social recae sobre los cuerpos de las mujeres. Veo como algo se escapa. Yo, a ver, no es una práctica que sea mía, digamos, esto, pero yo lo que apuntaba cuando decía hace un momento, a partir de otra pregunta, digo, me parece que habría que ver, digamos, si son mujeres a las que se asesinan en el sentido, digamos, de la mujer género, ¿sí? Porque, digo, acá, por lo menos en Paraná, hay, digamos, toda una suerte de visibilización, por ejemplo, del colectivo de trabas y trans. ¿No? Y que también, digamos, hay algo del orden de la violencia ejercida hacia ese colectivo. Digo, pensando, nada, en esto como si pudiéramos poner hombres entre comillas, pero posicionados desde lo femenino como una forma otra o una lógica otra, como veníamos diciendo. Bueno. Sí, creo que tiene que ver, lo trans es también algo otro, hetero, ¿no? Es como matar en el cuerpo del otro, es lo otro, lo enigmático. Sí. Que genera odio muchas veces, ¿no es cierto? Es un intento como de aniquilar eso otro que me hace enigma, que me hace agujero en el saber, que me representa una amenaza, y en eso lo trans también es complicado, digamos, ¿no? Sí. Igual me parece que en la charla, me parece que por lo menos que intentamos sentar posición respecto de esto de que, si bien hablamos de lo femenino en hombres y mujeres, no es lo mismo, no es lo mismo, y no es lo mismo lo que representa el cuerpo femenino en relación a eso, enigmático, y que la violencia es hacia las mujeres, sí, hacia el colectivo trans también, porque representan algo de esto, también como decía Agus, de lo otro y de lo hetero. Pero a mí me parece que no se puede, y que no pasamos por alto que las que mueren son mujeres, que es hacia el cuerpo de mujeres, y que nos debemos una discusión sobre esto, políticas, políticas de Estado, las instituciones, y cada uno en su práctica profesional, privada o pública o lo que sea. Sí, por ahí lo que el psicoanálisis... No se puede pasar por alto eso, que no lo pasamos por alto. Por ahí me parece que lo que el psicoanálisis, a ver, los psicoanalistas me parece que estamos como un poco, en el mejor de los casos, intentando contribuir a pensar qué pasa qué se mata cuando se mata a una mujer, digamos. Y que no se mata solo el discurso de género, o no se mata solo una mujer porque tiene cuerpo de mujer, que se mata esto que genera odio, o se intenta matar eso, aunque por supuesto no se resuelve matando a una mujer. Pero creo que eso es lo que podemos aportar. ¿Qué se intenta aniquilar, hacer desaparecer cuando se mancilla el cuerpo de una mujer? Creo que eso es lo que podemos aportar desde el psicoanálisis, es decir, que hay una otra escena, que hay una otra cosa que pasa ahí, que también excede la época y que habrá que ver en cada caso qué ha pasado, ¿no es cierto? Bien. Chicas, sigo un par de comentarios más. Lorena Josami, todo un tema, comunicar con perspectiva de derechos humanos, la tesis de Rita Segato, que la especularización de esos casos muestran al femicida como potente, lo que decías vos, Anita.
o Agus, no sé, Sergio, me llama la atención en los femicidios la forma tan violenta y tan pasional. Si tienen algún comentario al respecto, digamos, supongo que en relación a por qué, digamos, con esa encarnización. Fede, bueno, totalmente Anita, hay que dejarse enseñar por la clínica. Mariela Lorenzi, qué importante poder salir de los protocolos. Y Adriana dice que tenía que ver, que tenía que ver con lo que estaba aclarando Ana. Joana Santa Rosa pregunta si se mata porque genera odio. Bueno, Soledad también, volviendo sobre este punto de qué es lo que se mata cuando se mata. Dante Baldi dice, en relación al comentario de lo tan pasional que presentan los modos que asumen los femicidios, hay una lectura interesante de Lorán desarrollada en la conferencia de la UBA, cuando habla de que el no saber qué hacer con el cuerpo de una mujer lleva a marcar ese cuerpo. Una forma de velar el agujero de la no relación sexual, una marca violenta. Es una pregunta, si es una forma de velar el agujero de la no relación sexual, una marca violenta. Bueno, si quieren explicar lo de la no relación sexual. A ver, para el psicoanálisis, digamos, que no hay relación sexual quiere decir que no nacemos programados para saber hacer en el encuentro con el otro sexo, digamos. Incluso si la persona que nos gusta es del mismo sexo, no sabemos hacer, hay que inventar una forma, no venimos programados como los animales, para saber qué se hace exactamente en esos encuentros. Eso quiere decir que no hay relación sexual, que no es lo mismo que no haya relaciones sexuales, claro. Aunque ahora con la cuarentena está complicado. Bueno, pero está el consejo esto de tener relación, digo, el mejor ejemplo de que no hay relación sexual, que no quiere decir que no haya relaciones sexuales, es eso, digamos, es el consejo de, bueno, pueden tener relaciones virtuales. Foucault estaría teniendo un orgasmo en este momento con la biopolítica. Pero bueno, digo que por ahí... Eso también implica la no relación sexual, que Foucault pueda tener un orgasmo con eso. Entonces, bueno, Lacan dice de esta forma así un poco provocativa que no hay relación sexual en este sentido, que no hay aparte ninguna posibilidad de un completo entendimiento con el otro, que tenemos el amor como para vernosla con eso, pero que no hay un completo entendimiento, ni habrá, ni por Facebook, ni por sexting, ni de ninguna forma. Ahora, chicas, yo, a ver, porque se me acaba retomando un poco los comentarios y las preguntas, digo, me parece que aparecen dos cosas, ¿sí? Aparecía la pregunta de, bueno, ¿qué se mata cuando se mata? ¿Sí? Y aparece esto último que dice Dante de marcar el cuerpo, ¿no? Sí. Digo, ¿les parece que son, por ejemplo, dos preguntas o dos hipótesis distintas, suplementarias, complementarias, que hay que ver, que puede ser una, que puede ser otra? No sé. ¿Qué piensan, digamos? Porque me parece que hay como una suerte de ensayos respecto de esto, ¿no? En esto, digo, por decir, no sé, la hipótesis de marcar el cuerpo o la hipótesis de alcanzar algo en el acto homicida. Bueno. Una cosita. En la clase... Sebastián Salvador pregunta, ¿se mata la incógnita insoportable? Les dejo a ustedes. Sí, a mí me parece que, bueno, de nuevo esto, ¿no? Que no se pueden hacer respuestas generales sobre qué se mata, por ejemplo, ¿no? Universales. Pero sí hay algo, y con lo de marcar el cuerpo de la mujer, y algo que tiene esto, que me parece que tiene que ver con lo que representa el cuerpo femenino, que ahí no es lo mismo el cuerpo masculino que el cuerpo de una mujer. A mí en el juzgado me llama la atención la cantidad de casos así de violencia grave, donde los tipos, por ejemplo, hay una que es muy común, que es morderle el labio hasta
sacarle un pedacito, ¿viste? Como arrancarle un pedazo. Bueno, hasta cortarle un dedo, digamos, como lo más terrible. Pero bueno, lo de morder es muy común, es tremendo lo de morder. El labio porque termina con sacarle un pedazo, ¿no? Pero si no mordidas que dejan marca, y como, no sé, para mí es para estudiarlo, para pensarlo, qué sé yo, investigarlo, como esa casuística, pero me parece que puede haber algo como de extraer el objeto, digamos, del cuerpo. Eso que, hay algo que dice Barros, no sé, no me quiero poner por ahí teórica, pero que en esto de, bueno, cuando el tener o no tener el falo, y Freud, y el hombre lo tiene y la mujer no lo tiene, y demás, que después Lacan dice, a la mujer no le falta nada, y Barros dice, a la mujer no le falta nada, ese es el problema. Claro. Cuando el cuerpo de la mujer representa el todo, el absoluto, para un tipo que no puede vérselas con algo de eso, ¿no? Porque, digo, no le falta nada, y al hombre tampoco, en todo caso, o todos estamos atravesados por la castración, pero sí que la representación del cuerpo, como en lo concreto y real del cuerpo, tiene esa particularidad, tiene una ausencia como en el hombre. Y no sé, eso para mí es terrible, ¿viste? En los casos de violencia, eso que va al cuerpo. Me parece que es distinto, de todos modos, porque obviamente que el asesinato, que llegara a matarla, Claro. ¿no? Eso de extraerle un pedazo de carne, hay algo de eso que no está metafisizado, no es algo, no te robo eso, te saco un cacho de labio. Sí. No. Ha habido, me parece que ha habido en otras épocas, en esta línea de lo que Anita está pensando, estaba viendo, he visto una serie, una sucesión de series, como Califato, Laila, poco ortodoxa, así, armo la serie, en donde uno puede observar un tratamiento, digamos, de cada época o de cada grupo religioso y demás, ese intento por velar, por velar algo del cuerpo de la mujer que resulta siempre un poco insoportable o muy insoportable, ¿no? En poco ortodoxa se ve el tema de la ropa, pero también como personas que intentan enseñarle a una mujer cómo se es una mujer y cómo se es un hombre, con lugares muy, muy rígidos, ¿no? O como en Oriente Medio se cubre el cuerpo de las mujeres y una serie de prescripciones para el movimiento de esos cuerpos, ¿no? Entonces me parece que cada época va intentando velar o hacer con lo insoportable que resulta particularmente el cuerpo de las mujeres, por pensarlo desde esta lógica fálica como un cuerpo o al que le falta o al que no le falta nada, como absoluto, como decía Anita. Agus, ahí justamente Pamela Vides decía, pensaba en relación a lo insoportable con la castración y esto de lo otro que hace agujero en el saber, si hace agujero en lo fálico, si podría ser así. Fede Oyola dice, hay que ver el estatuto del crimen como pasaje al acto, como acto sintomático u otro. Emilia Busetti, es interesante que no solo se extrae un cacho de carne, sino que se lo hace mordiendo, ¿no? Como una devoración. Y Mariela Lorenzi dice si podría ser dejar una marca, o sea, esto del morder, ¿no? Si podría ser dejar una marca en el otro cuerpo como un modo de hacerlo propio, o como un modo de objetalizar, o de apropiarse de eso hétero, marcarlo para dominarlo. Bueno, también dejaba... Bueno, ahí creo que sí, esto que dice Anita tiene toda validez. En el caso por caso, ¿qué ha querido hacer el otro con ese acto? ¿Qué intentaba lograr con ese acto? Que obviamente siempre que medía la violencia va a ser muy fallido. Sí. Pero ahí donde cae la palabra, incluso donde caen los ropajes estos de los que hablaba de Oriente Medio,
que cuando cae esa posibilidad de velo, bueno, aparece la violencia más descarnada. Ahora, ¿qué ha querido lograr cada uno? ¿Qué tramitación ha intentado cada uno con ese acto? Me parece que ahí hay que ver caso por caso. Sí, eso justamente, ¿no? Les iba a consultar, digo, vieron que al principio hablábamos, bueno, de los discursos, ustedes después dijeron el discurso jurídico, el discurso mediático, el discurso de las teorías de género. Digo, en relación a esto que vos último decías, Agus, si por ejemplo uno puede pensar que el discurso del psicoanálisis en este punto puede aportar algo a todo esto, que tenga que ver no con decir algo en relación a, sino preguntar algo en relación a. Sí, sin duda. O sea, a ver, en el trabajo clínico nuestro, que lo escuchaba, leía lo que Fede decía, nos dejamos enseñar por la clínica, que es una clínica siempre del caso por caso. Y por supuesto que si viene digo, hay tipos que sufren mucho en estas relaciones también. O sea, quiero mostrar que justamente esa otra cara de que no se trata de tipos súper completos, robustos, que hacen lo que quieren y la pasan bárbaro. Cuando uno mata a alguien, se desubjetiva en ese acto, digamos. O sea, es tremendo para un ser humano matar o cometer este tipo de... No es gratis. ¿No? Y la verdad es que no he atendido muchos tipos que vengan a preguntarse, digamos, por actos violentos, pero sí muchos tipos que sufren porque no tienen la menor idea de qué hacer con una mujer, cómo se es un hombre hoy para estas mujeres. Y eso implica para un hombre revisarlo todo, y eso es muy difícil. O sea, hay tipos que, bueno, que pueden, que tienen con qué, y sobre la marcha pueden hacer ahí con ese cambio, pero hay tipos a los que esta subversión de la que hablábamos al principio, los encuentra muy sin herramientas, muy extraviados. Digamos que más o menos en otra época, más o menos, se sabía que más o menos qué hacer con una mina, que si que la invitabas a salir, que no sé qué. Hoy un tipo no sabe si le escribe mucho, si la está acosando, si le paga, si la mina lo va a tomar a más. Digo, estas son cosas que también les pasan a los tipos. Y no por ser malos tipos, por no saber. Por no porque no hay relación sexual. Claro. Y porque encima la lógica de esa relación sexual va cambiando con la época. Entonces hay chicos que no saben si escribirle cuánto insistir, cuándo es no, cuándo. O sea, no es no, claramente, pero a veces no es tan claro. Hay cosas que no son tan transparentes, ni para los hombres ni para las minas. Entonces ese extravío. Dale, Ana. No, digo, también eso tiene que ver con lo que hablábamos de la lógica femenina, ¿no? O sea, soportar ese no saber qué, que no es que todo las minas lo bancamos mejor. Claro. Todo decible, sí, claro. Sí me parece que pensando en los casos graves, digamos, que hay una responsabilidad, esto que decíamos de los medios, de las políticas institucionales, de la lógica de mercado, que parece que empuja más, ¿no? A ese, en todo caso, que no sabe cómo, empuja más al acto que qué sé yo, en la institución es difícil porque es difícil escuchar a un hombre que se pregunta, digamos, la institución lo pone en ese lugar de culpable de entrada, como a la mujer en el lugar de víctima, y eso también lo empuja muchas veces al tipo al acto, ¿viste? Sí, bueno, ya no tengo, ya tengo el destino marcado, digamos, eso es algo que nosotros laburamos con lo jurídico también, o tratamos de como, bueno, hay que alojar algo de eso. Más vale que hay casos y casos, pero digo, si no, es como, ya está el destino predeterminado para vos y para vos, ¿no? Vos estás de este lado, vos lo del protocolo. Y me parece que eso sí hay toda una responsabilidad en ese empuje, digamos, ¿no? Sí. Chicas, y está en nuestra ética, digamos, la ética del psicoanálisis, que es una ética del caso por caso, y de que cada uno puede encontrar un lugar para preguntarse por qué está en la situación en la que está, o estragada, o estragando a otro, por qué uno
de golpe se encuentra en esta situación sin poder cortarla, sea del lado de quien violenta o de quien consiente la violencia o soporta la violencia. Y creo que esa es la apuesta del análisis, que creo que es en ese punto bastante única, ¿no? Porque si no está todo, como dice Anita, protocolarizado. Hay un lugar para la víctima, en los protocolos está predestinado un lugar víctima y un lugar victimario, y no hay mucho lugar para preguntarse, ¿qué me ha pasado a mí que de golpe estoy metido en esto, o metida en esto? ¿No? Chicas, les leo un comentario y yo tengo una pregunta para hacerles en relación a esto último, y después si quieren para ir cerrando un poco. Que quiera hablar pueda Sí. Yo, ¿no? digamos, les dejo. Sí. Para comentar. Bueno, somos como no sé. 60. Si abrimos los micrófonos, me parece que va a ser un quilombo. Pero pueden dejar de última en el comentario en el chat. Si alguien quiere decir algo, digo, no sé, como para escuchar. Malena Herrera comentaba, dice Rita Segato, comenta que cuando se mata se imprime un mensaje a la fratia de impunidad, de poder, de propiedad, un poco lo que... Sí, pero ahí volvemos un poco a esto, que si pensamos esa lógica para todo hombre que violenta a una mujer, es un hombre que intenta dejar, es como un hombre muy, muy potente. Por momentos me parece que algunos discursos dentro de los feminismos plantean un tipo demasiado potente, demasiado no barrado para mi gusto, ¿no? Como decir, yo que soy un macho malo, patriarcal, te marco. Puede que haya en algunos casos algo de eso, no digo que no, pero digo que también por ahí miro esto como decir, un pobre tipo sin herramientas simbólicas para saber hacer ahí con el cuerpo y el amor o lo que fuera con una mujer. Sí, y es digo, como también... bajarlo un poquito de... Claro, porque pensando... porque digo, también hay que ver, ¿no? En ese punto, digamos, que de que si circula esa cuestión, ¿no? Del hombre macho, que todo puede, etcétera, etcétera. Digo, también me parece que hay que ver, digamos, qué consecuencias en relación, no sé, de reforzamientos del yo, de identificaciones, digamos, de un tipo, en relación a eso, como respuesta a la pregunta de qué hago con una mina, ¿no? Porque Fede, alguna de ustedes dos había comentado en relación a la charla que habíamos tenido con Fede, algo de esto, ¿no? Esto, ¿no? Como de una identificación, de decir, bueno, yo soy macho, entonces me sirvo de esto que circula en los medios, ¿sí? Alguien había dejado una frase que venía muy bien. Sí. Y no, se me fue. Sí, porque yo había comentado que de un hombre que atendí que dijo, quiere terminar como la de la tele. Ahí está, eso. Algo así. Eso era. ¿No? Como digo, es una identificación a un significante que toma del discurso mediático. Sí, hay lo que habla Rita Segato, que es el mandato de masculinidad, y de cuando ella estuvo trabajando con las situaciones de las mujeres asesinadas en Juárez y demás, en Ciudad de Juárez. Hay algo de eso, digamos, volviendo a lo de hoy, ¿no? Que son distintas lecturas, pero lo del mandato de masculinidad, los rasgos viriles, la potencia, esa respuesta yoica a cualquier enigma, digamos, y hay algo de eso que ha funcionado y que funciona en algunas culturas más que otras. Me parece que de nuevo, esto que decíamos hoy, que hoy estamos en otra época donde se están conmoviendo esos principios, pero por ahí la trampa de los medios o de hacer un espectáculo de esto es que es de nuevo ofertar esas insignias identificatorias, ¿no? De que, qué sé yo, puedo ir y ser uno más de la serie que va y la mata. Claro. El del otro día que fue a llevarle la comida a los hijos y la mató a la mina con una escopeta en la puerta de la casa, como una, y un día, al otro día, y a mí me parece que sí, que se produce algo de ese efecto para alguien que está muy al borde, ¿no? Que te prenda eso como identificación.
Sí. pero que funciona como eso, como referencia. Chicas, yo lo que les quería preguntar era un poco en relación a, digo, también volviendo a esto que ustedes planteaban, bueno, entre lo mediático, lo jurídico, el psicoanálisis, y algo de esto que decían del protocolo, ¿no? Que deja víctimas y victimarios, por ejemplo. Digo, pero también pensando por ahí en la cuestión interdiscursiva, ¿no? En cómo Fede hablaba la semana pasada algo de esto. Digo, si por ejemplo, digo, no hay en determinados momentos o puede ocurrir que, por ejemplo, el hecho de que se inscriba eh, que alguien es un victimario, que alguien es una víctima, no permita algo de poder trabajar o de poder hacerse una pregunta a partir de eso. ¿Sí? De decir, digo, pensándolo porque había surgido el tema el caso de Althusser, cuando habíamos hablado con Fede, ¿no? Que él termina asesinando a su mujer, ¿no? Y él, digamos, lo declaran, digamos, como inimputable, no puede ir a declarar, ¿no? Es decir, no queda como victimario. Y él después, digamos, escribe todo un libro prestando declaración, y él dice, digamos, tomo ahora la palabra que me fue negada en aquel momento. Digo, ¿piensan que algo de eso puede ocurrir? ¿No? ¿Cuál es la perspectiva que tienen ustedes? Si algo de lo jurídico puede ser tomado por el psicoanálisis para lograr algo de esto. No sé. Bueno, Anita por ahí trabaja lo jurídico, podrá después darle una vuelta a esto. A mí me parece, bueno, por un lado que no todo el mundo es Althusser, pero que sí los procesos judiciales, como digamos la justicia, como parte del campo social, puede ser un espacio de tramitación posible, de inscripción posible para que un sujeto se pueda preguntar o interrogar por su responsabilidad, digamos, por su implicancia en un acto. Eso tampoco creo que sea generalizable, pero que es un escenario posible, que la ley, la justicia genera un escenario que podría ser un escenario posible de tramitación de eso. Que sea para todo sujeto, no lo sé. No sé si los protocolos, digo, la ceremonia que implica un juicio, digamos, la ritualización de alguna manera de que es todo un tiempo también, en donde a uno se lo interroga, se le pide que dé cuenta, en todo ese proceso puede ser que alguien logre preguntarse algo y decir qué tengo que ver con esto. Por eso también los analistas en la justicia me parece que cumplen un rol dificilísimo, pero muy importante, muy importante. Sí. ¿Anita? No sé si el protocolo, pero la justicia sí. No, sí, me parece que puede ser ocasión para que algo de esto suceda. También coincido con Agus, lo que si bien en el caso nuestro no son juicios, digamos, se abre un expediente y alguien entra en un proceso judicial donde tiene distintas entrevistas y eso puede ser ocasión para que se produzca una posibilidad de que ese se responsabilice, tanto mujeres como hombres, ¿no? De esa situación que están viviendo. Yo digo, el protocolo puede ser ocasión, porque por ejemplo, en una entrevista puede aparecer otra cosa. El protocolo en sí mismo, que me parece que más que habilitar a la palabra, enchufa un sentido, ¿viste? Qué sé yo, por ahí a alguien le puede dice, eso che, servir ¿qué onda con como eso? Claro. tope, como un freno, sí, como límite, pero si eso es ocasión para tomar la palabra y poder decir sobre esa situación, también, qué sé yo, hay una cuestión de los tiempos con la que nosotras también luchamos un poco porque el juzgado quiere que en 90 días se cierre el expediente. Claro. Y en las situaciones, por ejemplo, donde se pide exclusión del hogar de los hombres, por ejemplo, una mujer que estuvo 25 años casada, está pidiendo la exclusión del hogar del marido con un montón de hijos y además del quilombo económico y condiciones materiales, lo que sea, es desprenderse eso, de una relación de años, de un modo de goce de ambos, de años, y eso no se resuelve en 2 entrevistas, ni en 90 días, pero puede ser ocasión para que surja una pregunta, me parece que sí, seguro.
Bien. Y la sanción. Sí, y que la posibilidad o el tiempo y el espacio para hacerse esa pregunta puede implicar un antes y un después en la vida de una persona, Claro. ¿no? O sea, decir, Seguro, ¿por seguro. qué estoy Sí, en esta sí. situación? ¿Por qué de golpe estoy parada donde estoy, del lado víctima o del lado victimario o del que fuera? Ujú. Puede implicar un antes y un después en la vida de un sujeto, Sí, como el Sí. encuentro con un analista muchas veces. exactamente. Que a veces basta Sí. una sesión para eso, un encuentro Sí. verdadero Sí, sí. puede producir eso, ¿no? Sí. A veces no, No, bueno, pero A veces. es ocasión a de, veces. como dice Anita. Bueno, chicas, ¿quieren cerrar con algo? Como estamos hace como 1 hora y 20 hablando. Oh, Anita tenía un No tema sé, ¿alguien para... quiere hacer algún comentario o algo? Si, no sé, o si... A ver, Yo Fede como... decía, bueno, en relación a eso, no sé en qué momento lo dijo, la figura del filicidio también en la época, que cada vez aparece más. Mariela Lorenzi, todo en trabajo de duelo en muchos casos, poder ser algo del goce, manda saludos. Bueno, un poco eso. Sí, nos queda para otra todo el tema del Sí, goce, por ahí no nos queríamos poner como muy lacanosos con este tema, muy pero bien. obviamente que se juega algo, para los que son analistas, se juega algo del goce de cada Sí, quien claro. en una relación extravagante.